Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como les había dicho la semana pasada, cada semana de este semestre procuraré grabarles un video donde recapitule el tema que hayamos estudiado en la semana, en cada semana. Entonces, en esta ocasión, pues es lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a continuación a presentarles la recapitulación. No recapitulación, en este caso, digamos, el resumen del tema que estudiamos en esta semana número 2 en la clase de literatura. Sí, la semana pasada, como pueden ver ustedes aquí en la pantalla, estudiamos la literatura azteca, vimos los Cuicatl como poemas que son, ¿verdad? Vimos los tlatolis, textos más prosa, que tratan temas más filosóficos, históricos, morales incluso, ¿verdad? Y vimos también un ejemplo. Hablamos de los mitos, de hecho la tarea de la semana 1 fue leer y analizar el mito antropogónico maya del origen del hombre, ¿verdad? Según pues, la cultura maya les digo. Y para esta semana 2 estudiamos los elementos de los poemas de Nezahualcóyotl como medio para entender la realidad, es decir, cómo la poesía de Nezahualcóyotl nos ayuda a ver cómo era la realidad en su tiempo y cómo era la realidad en su vida, es decir, cómo él internamente, bueno, cómo él comprendía o entendía lo que es el mundo, lo que era la vida, y cómo también entendemos de alguna manera o sabemos cómo era la vida en su sociedad gracias o a partir de su poesía, ¿verdad? Entonces, bueno, datos importantes acerca del poeta Nezahualcóyotl. Algo importante es que él fue hijo, ¿verdad?, de Tlatoani de Texcoco. Él era originario de Texcoco. Su padre era Tlatoani, es decir, gobernante, rey de Texcoco. Por lo tanto, Nezahualcóyotl, pues tuvo digámoslo así, perteneció a la clase noble, ¿verdad? Fue un joven noble, tuvo acceso a una buena educación, al Calmecac, y ahí se le enseñó acerca de arte, acerca de la poesía, acerca de las ciencias y demás, ¿no? Entonces él tuvo una muy buena educación que lo llevó a la práctica en un futuro, ¿verdad? Tristemente sus padres fueron asesinados por el rey de Azcapotzalco, Tezosomoc, y el joven tuvo que huir para salvar su vida, pero posteriormente recobró, digámoslo así, el trono que a él le correspondía, que a él, por herencia a él le correspondía, y que era usurpado por otras personas, ¿verdad? Por Tezosomoc. Finalmente, les digo, logró recuperar el trono de su reino en Texcoco y gobernó por más de 40 años, ¿no? Estos años de gobierno de Nezahualcóyotl pues fueron muy importantes porque, entre otras cosas, él impulsó mucho las artes, impulsó mucho la cultura. Él era un poeta, él era un pensador, era un sabio, ¿verdad? Además de esto, fue un gran arquitecto. De hecho, él mandó construir palacios, mandó construir calzadas o avenidas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, incluso dentro de los palacios que él llegó a construir, había salas en donde especialmente se ocupaban para la música, para las artes, para la poesía, ¿verdad? Y asistía gente que tenía acceso pues a las artes, ahí podía asistir. Entonces, como les decía en pocas palabras, Nezahualcóyotl impulsa mucho las artes, la poesía, ¿no? El pensamiento. Ya dentro de la literatura de Nezahualcóyotl, podemos decir que en su poesía hay un espacio poético interior y hay un espacio poético exterior. ¿A qué nos referimos con esto? Con el espacio poético interior, muchachos, nos referimos a que en su poesía podemos encontrar lo que conformaba al escritor en su personalidad, ¿verdad? Su forma de pensar, sus creencias, sus sentimientos, podemos verlo, porque el poeta es consciente, está consciente de que nos está dando a conocer a sus lectores, ¿verdad? Lo que él piensa, lo que él siente, lo que él cree, lo que a él le preocupa, por ejemplo, ¿no? Entonces encontramos en sus poemas, pues cuestiones que tienen que ver con la educación, con sentimientos como el amor, el odio, las pasiones, frustraciones, ¿verdad? Sufrimientos, pero también éxitos, ¿verdad? Alegrías y demás. Por otro lado, en la poesía también podemos encontrar, en su poesía, podemos encontrar un espacio poético más exterior, es decir, en estos poemas nos da a conocer cómo era el ambiente en su sociedad,